Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy quiero compartirles un tema que a mí en lo particular me parece muy interesante y que bueno, creo que al final del día es una de las cosas que vamos aprendiendo cuando somos padres, pero que también, si no lo somos, nos da una comprensión sobre lo que significa ser padre y eventualmente a poder mirar la relación que tenemos con nuestros propios padres. Fíjense que cuando yo me caso y va a nacer mi hija, la verdad es que yo tenía una idea muy romántica acerca de ser padre. Era algo que particularmente deseaba con mucho ánimo. Era algo que siempre he pensado que viene dentro de mi naturaleza, el gusto por ser padre. Pero la verdad es que yo tenía una idea bastante romántica de lo que esto sería y bueno, lo imaginaba de muchas maneras. Cuando nace mi hija, pasan 4 meses, estos primeros momentos donde uno se va enfrentando a esta condición de ser padre, que más allá de lo existencial que somos tomados, cuando uno empieza en este camino, pues se da cuenta que las herramientas y los recursos pues se van apareciendo y no siempre estamos tan experimentados como para poderles ofrecer algo a los hijos, que bueno, finalmente les retribuyen una idea central que yo creo que es el fundamento de ser padre y de educar a un hijo, que tiene que ver con cómo le ayudamos a que ese hijo se realice, cómo le ayudamos o qué hacemos para que ese hijo encuentre su plena realización, su felicidad, su alegría por vivir, lo que la vida le tenga preparado, cómo contribuimos a todo ello. Y bueno, una de las cosas con que nos enfrentamos los padres, bueno, primero los hijos, es que como padres siempre tenemos una serie de ideas acerca de cómo educar a un hijo. Algunas de manera muy explícitas, muy firmes, muy claras, y otras que se nos van apareciendo mientras sucede la relación o mientras van creciendo los hijos. La verdad es que no tenemos un manual, no tenemos un acercamiento, no tenemos unos nortes de cómo ser padres, salvo aquellos que vamos aprendiendo en nuestra familia, y que básicamente dividimos en cuestiones como quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve, o no sufra lo que yo sufrí. Entonces con estos dos nortes le vamos llenando su paquete inicial con el que habrá de navegar los primeros años. También ahí le podemos meter aquellas cosas que yo tal vez no logré y que creo que él podría lograr, y en un tipo de proyección pues le vamos también ahí cargando el paquete. Y por supuesto, y sin darnos cuenta, y esto no tiene que ver con un acto de mala fe, pero también le cargamos aquellas cosas no resueltas por nosotros, aquellos mandatos que hemos repetido y que no podemos superar, o incluso aquellos conflictos de vida que no hemos decidido enfrentar y que están en cierta forma ahí detenidos, pero teniendo efecto, y que sin saberlo nuestros hijos habrán de tomarlos como una medida de amor incondicional hacia nosotros. Entonces, si lo vemos así, cuando un niño o una niña nace, pues ya tiene un paquete completo que tendrá que ir cargando, que tendrá que ir procesando, que tendrá que pues eventualmente ir conociendo a través de sus experiencias de vida. Y el acto más amoroso es que los hijos siempre lo toman sin dudar, sin protestar, sin quererlo cambiar. O sea, es decir, es como si tuviéramos esta imagen donde aparece el niño y los padres, cada uno de los padres, estén juntos o no estén juntos, le entrega un paquete, ¿no? Entonces recibe 2 paquetes, y entonces el hijo se va contento por haberlo recibido, y va con la tarea de resolver lo que esté ahí, aun cuando no pueda, aun cuando esté lejos de su alcance, y aun cuando a veces esto les cueste incluso su propio crecimiento, desarrollo y su propia vida. Y entonces
generalmente tenemos una idea de ser padres, bueno, que es muy construida por mensajes que están en la cultura, por lo que en nuestra familia hemos visto de lo que significa ser padre, y bueno, con este híbrido de idea vamos ahí haciendo nuestro ejercicio. La realidad siempre se impone y tiene formas de hacerlo de tal forma de que a veces puede hacer añicos nuestras imágenes sobre ciertas cosas. En el caso de mi experiencia con mi hija, pues el hecho de que haya enfermado a los 4 meses con un síntoma de crisis convulsiva, pues tiró abajo todo este asunto de romántico de tener una familia tan feliz, ¿no? De tener una relación tan normal, no sé. Y recuerdo, porque no sabíamos qué era lo que pasaba, pero cómo se desvanece. Y esto pues aparentemente no parecía grave hasta que alguien nos los hizo ver. Y esto se junta también con un padecimiento un poco extraño, en donde parte del intestino se mete en el mismo intestino, y entonces empieza a presionar. El peligro ahí es que llegue a necrosarse y entonces haya que amputar un pedazo del intestino, y esto se vuelve muy complicado, es algo muy molesto y que eventualmente deja una secuela ahí por mucho tiempo. Entonces a los 5 meses está metida en un quirófano donde le están tratando de componer este asunto. Entonces cuando yo la veo en el hospital, pues bueno, la imagen fue para mí verdaderamente demoledora, porque es en ese momento donde un cuerpo tan pequeño aparece en una cama tan enorme, ¿no? Donde lo único que parece que la está manteniendo en esta vida es el oxígeno, el suero y lo que sea. Entonces hay una conexión a una máquina, y eso hace que de inmediato, bueno, digo, sin pensarlo mucho, fue un verdadero cuestionamiento a lo que esto quería decir. Y a partir de ello, bueno, es diagnosticada con crisis convulsivas, hay que medicarla, etcétera. Entonces la idea de tener una familia normal o familia feliz va a cambiar, o cambió totalmente. Y bueno, coincide también con mi acercamiento al mundo de las constelaciones familiares y a esta mirada muy profunda y muy penetrante acerca de las relaciones que tenemos con los otros, de las relaciones que tenemos con nuestros padres, de nuestra propia visión de la vida, y de cómo es que en un acto de transformación profunda vamos tomando fuerza sobre lo que es nuestra vida, o lo que es la vida. Y bueno, vamos entendiendo que estas situaciones que en principio uno no quisiera tener, pues precisamente forman parte de la vida, y no se trata de querer tener o no tener, sino más bien cómo se pueden enfrentar y cómo es que nos brindan una información y nos van dando un camino acerca de cómo realizar, de cómo resolver estas cuestiones que nuestro árbol nos tiene dispuestas y que solo vamos a identificar en el momento en el que lo vamos viviendo. Y con el paso del tiempo, bueno, la pregunta para mí era cada vez más importante. ¿Qué hago hoy? ¿Qué hacemos los padres hoy para que nuestros hijos sean felices? Y bueno, esto me llevó a la otra cuestión. ¿Qué entiendo por feliz? ¿Qué entiendo por que mi hija sea feliz? Y después de desmontar esta idea que está básicamente anclada en algo que nos dicen que es ser feliz, y que básicamente se plantea como un lugar a donde llegar, pues poco a poco voy entrando en esta comprensión también muy sistémica, que la felicidad no es un lugar a donde llegar, sino más bien es un camino que se recorre, y que tiene incluidas muchas cosas. O sea, tiene incluido el dolor, el sufrimiento, lo difícil, lo tiene incluido, pero en la plenitud es este camino de andar sobre la felicidad. Y entonces otra vez la pregunta era, bueno, ¿y cómo le ayudo a mi hija a que recorra, o a que encuentre que el sentido de su vida va primero por entender que hay un camino por recorrer, y que en ese camino hay una doble dirección, una dirección hacia afuera, hacia la realización, pero que comienza con un camino interno, que no hay camino a la realización si antes no se ha tocado lo profundo, lo que es ser uno, y en ese contacto con ser uno, encontrar la satisfacción y la plenitud de ser como se es, ¿no? Muy filosófico para poderlo aterrizar, pero muy necesario para orientar y para orientar mi tarea como padre, eventualmente como padres.
Y bueno, la sistémica ha sido uno de los nortes más importantes y más clarificadores. Cuando va creciendo mi hija, y entonces puedo ir yo también transformando esta perspectiva, pues me doy cuenta que no hay manera de que yo le pueda transmitir esta apreciación de la vida sobre la importancia de tener el lugar en la familia, la importancia de reconocer a los mayores como los primeros, la importancia de entender la relación que hay entre dar y recibir y del eventual agradecimiento por lo recibido por los padres. No hay manera de que entienda ella esto si antes yo no lo he entendido, pero sobre todo si no lo he experimentado. Mis palabras se volverían vacías si yo solo la sentara a explicarle esto y ella no pudiera ver un efecto de estas palabras en mi propia vida. Y bueno, a mí me tocó pues que no fue una forma tan fácil de llevarlo a cabo por la serie de conflictos que vivía en ese momento, pero que eventualmente nos lleva a constatar la idea de que uno de los regalos más importantes que puedo hacerle a nuestros hijos tiene que ver con el cultivo de la fuerza interna, es decir, cómo ellos pueden cultivar su fuerza interna. En un principio, cuando ella enferma y cuando tiene este padecimiento que duró más tiempo, pues existía esta sensación que tenemos los padres cuando hay dolor en un hijo, y que es quererles quitar el dolor, es querer que sea un poco diferente, querer que no estén enfermos, querer que no tengan ese padecimiento, querer que no sufran. A veces eso se convierte un poco fuerte, hasta el sentido de veras desear estar uno en una condición para liberar al hijo de lo que está padeciendo. Pero con el tiempo y considerando que cada uno de nosotros tiene un destino que vivir, y ese destino solo puede ser experimentado por cada uno, y que tiene una característica similar para todos, en todos los que compartimos esta condición humana, y es que el destino tiene una magnitud muy grande, enorme, es una fuerza, es una experiencia, es algo que nos ha sido dado, que no es comprensible, digamos, a la razón, y que bueno, vamos a ir descubriendo poco a poco, y esa tarea es muy íntima y es muy particular, y no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda incidir en lo que a mí me toca vivir, ya sea para quitarlo, para modificarlo o para ponerle algo de manera voluntaria. Esto se va apareciendo y se va desplegando. Y cuando vemos el dolor de alguien y quisiéramos quitárselo de encima, pues bueno, primero es un absurdo, porque yo no le podía quitar a mi hija aquello que tenía que vivir, y por otro lado mi deseo de que no lo tuviera, y que de fondo está, que no tuviera eso incluido en su destino, en lugar de darle más fuerza, la debilitaba. La debilitaba porque en el fondo de ese aparente acto de amor, o de amor muy infantil, lo que se está jugando es este destino que tienes tú, pues le falta algo. Eso que está dentro de tu destino no es correcto, no es adecuado, pero yo sé qué es lo que le falta o qué hay que quitarle. Esta posición, que digo, de aparente amor, pues se convierte en una posición más bien un poco arrogante, porque piensen bien ustedes, ¿quién tiene el derecho, la fuerza o la capacidad de cambiarle el destino a otra persona? Es un asunto pues verdaderamente absurdo si lo miramos a la distancia, pero es algo que hacemos con mucha frecuencia. Y en el caso de los hijos no solo lo hacemos con mucha frecuencia, sino que creemos que tenemos el derecho para hacerlo. Y bueno, y con este acto de aparente amor, pues lo que logramos es que los hijos vayan perdiendo poco a poco fuerza, cuando precisamente lo que necesitan para enfrentar una situación difícil es fuerza. Y bueno, ahí como padres tenemos esta tarea tan importante, tan fundamental, de que antes de ser padres, quizás no aprenderemos y no tendremos el manual, el ABC, pero una cosa muy clara: para ser padre necesitamos haber logrado pues cierta autonomía en lo general, ¿no? Ser capaces de proveernos de nuestras necesidades emocionales, físicas, mentales,
económicas, de salud, etcétera. Algo que nos lleva mucho tiempo en la vida y que generalmente los padres, sobre todo jóvenes, pues no tenemos este recorrido. Sin embargo, pues no nos exenta de hacer el intento y de recuperar nuestro camino de crecimiento personal. Porque fíjense que una de las cosas que más felicidad trae a un hijo, más seguridad trae a un hijo y más fuerza para poder buscar en sí mismo el camino que tiene que recorrer, es mirar que sus padres estén bien y se sientan bien con su vida, ¿no? Aunque tengan que enfrentar cosas difíciles, incluso aunque estén enfermos, si un padre se planta para vivir su vida y está interesado en estar bien en su vida, en resolver lo que le toca, en estar muy presente, y en lo sistémico diríamos, si está dispuesto a tomar a sus padres, si está claro en que tiene un lugar en su familia, que todos pertenecen, si está dispuesto a mirar sus relaciones como intercambios de adultos, esa parte que pareciera un poco egoísta porque estaríamos viendo a unos padres dedicados a su crecimiento personal, eso hace mucho más fuertes y feliz a un hijo que tener una madre o un padre que está sobre él, tratándole de decir todo lo que tiene que hacer, dejar de hacer, pensar y dejar de pensar, para que logre algo, ¿no? Porque muchas veces lo que se quiere que logre no es tanto el interés del hijo, es el interés de uno o de otro padre o de ambos padres. Entonces, más que eso, a veces en los talleres les decimos a las personas, quiere ayudarle a su hijo, quiere verdaderamente quitarle un peso de encima para que él pueda encontrar en su recorrido aquello que le toca vivir y tener fuerza para enfrentarlo, dedíquese a su propio crecimiento. O sea, en lo sistémico le diríamos, ¿cómo es su relación con sus propios padres? Yo, para ser un padre que pueda aportarle algo a mi hija, para que pueda ser un eslabón más en su crecimiento, necesito como primera condición el que yo pueda tomar a mis padres. Si yo no puedo tomar a mis padres, mi hija no podrá tomarme como su padre, ni a su madre la podrá tomar como su madre. Y esto es muy muy importante, porque a veces vemos que los principales enredos que tiene una persona en lo cotidiano, las crisis más fuertes y aquello que no puede resolver, es porque no ha podido tomar a su padre o a su madre, o a ambos, pero es muy fuerte porque a su vez sus padres no pudieron tomar a sus propios padres. Cuando esto se pasa de 2 generaciones, el dolor y la situación se vuelve mucho más agudo. Entonces, yo no puedo resolver lo que mis padres no han hecho, o no hicieron, o mis abuelos no lograron, o en esa relación lo que no se hizo. Pero sí puedo hacer mi propio ejercicio, y yo, como Mauricio Hernández, avanzar para reconocer a mis padres, tomarlos y tratar de estar muy presente en esa condición todo el tiempo que me sea posible. Yo estoy seguro, lo he experimentado, pero también lo hemos visto con la gente que se decide a trabajar desde lo sistémico, cómo esta sola condición proporciona una fuerza a los hijos tan importante, aun cuando los hijos ni siquiera se enteren de que yo esté en mi trabajo, de que yo lo haya hecho, etcétera, sin nada que ver. Lo hemos visto como con hijos que viven en otro país o en otro estado, los padres se deciden a hacer este trabajo y cómo les empieza a ir mejor. Entonces, ahí empieza a cambiar un poco esta condición de al margen de que yo pueda pensar que mi hija, por ejemplo, yo valoro ciertas cosas y se las quiero transmitir a mi hija porque pues tengo una experiencia de vida y sé que, por ejemplo, el valor de la lectura es algo fundamental, ¿no? Aprender a leer es crítico en la vida, incluso a veces yo he pensado que aprender a leer sería suficiente como para ir por la vida. Yo sé que es un valor y entonces trataré de estimular esta conducta, este hábito, este amor por leer, etc. Eso es loable y eso está incluido. Todas estas cosas y todas estas actitudes que tenemos, pues bien sirven a los hijos. Pero de fondo, cuando yo me concentro en trabajar con lo de fondo, lo demás va teniendo una base sobre la cual se va a desplegar.
y que los hijos al final lo van a entender y van a regresar a estas cosas que yo considero valiosas. Pero entonces la pregunta ya se había transformado mucho a cierta altura de mi vida en relación a qué tengo que hacer yo para que mi hija sea feliz, qué tengo que hacer yo para que ella encuentre la plenitud en su vida, cómo le ayudo. Y entender primero que mi crecimiento personal a ella le hace sentir bien y que eso es fuerza interna, el respetar su destino como algo muy particular, algo muy honorable, es decir, no tengo derecho a querérselo cambiar, ni tengo derecho a quererle quitar cosas, ¿no? Hacerme a un lado y poder honrar el destino de un hijo, sobre todo en una condición difícil. Ese es uno de los ejercicios más difíciles, más duros que un padre puede atravesar, pero que sin embargo da la fuerza máxima a un niño. O sea, un hijo enfermo va a recibir una fuerza extraordinaria cuando sus padres se puedan honrar ante la enfermedad que está viviendo, honrarlo como parte de su destino, y aun cuando no estén de acuerdo, aun cuando sea muy doloroso, poder entender que si existe es parte de su destino, y solo por eso merece ser honrado, porque está en su destino. Y lo que hemos visto cuando los padres logran alcanzar esta comprensión es que los hijos mejoran, y mejoran en muchos sentidos, incluso pueden mejorar de maneras casi milagrosas. Pero aquí lo importante es no que lo haga para que mejore, sino lo hace porque así en esta reconciliación yo tomo mi lugar como padre, le doy el lugar a mi hijo, le doy el lugar a su propio destino, y todos ganamos fuerza, todos crecemos, todos entendemos que en el caso de una enfermedad hay un sentido, hay un mensaje y hay una oportunidad de crecimiento y reconciliación. Por supuesto todos maduran, y un hijo que recibe esto estará más preparado para que la siguiente ocasión en donde necesite levantarse ante una adversidad, basta con que recurra a esta memoria que ha quedado a nivel celular, de tener a sus padres detrás con un profundo respeto por su destino, en una empatía muy particular, él pueda levantarse otra vez y levantarse otra vez. Y si la vida tiene que ver con cuántas veces tropezamos y cuántas veces nos levantamos, pues qué mejor que tener tanta fuerza y tanta oportunidad de cultivarla para estar preparado ante cualquier eventualidad. Y ya con estas dos ideas es que nos damos cuenta cómo en el recorrido de ser padres vamos por un aprendizaje constante, y hay nortes que nos ayudan y que no terminan. Es decir, yo tengo una hija que tendrá 18 años el siguiente año, pero en 20 años, que tenga casi 40 y en 60 años, yo siempre seré su padre, siempre seremos sus padres, y ella siempre será la pequeña, y hay una relación, hay una condición de vínculo padres-hijos que jamás termina. Uno de los anhelos más importantes de los hijos, que no perdemos pero que podemos ir transformando, es querer ver a nuestros padres bien y juntos. Cuando se es pequeño, pues esta condición es como una cuestión más impulsiva y más de amor ciego. No hay manera de entender mucho las razones, no hay manera de entender quizás que antes de ser nuestros padres son humanos, y que en una relación interpersonal hay dinámicas que pueden hacer que una relación crezca o que no crezca, que esto no se entiende, y que bueno, vamos a lograr, no siempre, pero digamos que lo ideal es ya en una etapa madura de nuestra vida, entendamos que bueno, siendo nuestros padres, y que aún en el fondo yo quisiera que estuvieran juntos y estuvieran bien, puedo entender que como adultos ya no quieran estar juntos, que no estén bien, eso lo puedo entender, y mantenerme a un lado, ¿no? Con todo mi respeto hacia ellos, hará que tenga yo siempre una buena relación interna. Los niños no lo pueden hacer, sobre todo en edades pequeñas, porque sí tienen esta idea de quererlos ver juntos y de quererlos ver bien. Y la verdad es que es una idea muy confrontante, porque a veces nosotros, bueno, cuando empezamos a trabajar con constelaciones, una de las ideas que más fuerza tiene, o que más se tienen en relación con el amor padres-hijos, se dice que el más grande amor siempre es
de los padres a los hijos y particularmente de la madre al hijo, sobre todo por esta cuestión simbiótica que ha vivido durante el embarazo. Y si bien es un vínculo muy distinto el que tiene la madre con el hijo y el padre con el hijo, por esta cuestión simbiótica y que no cambia, es decir, perdura ahí de una manera muy especial, en constelaciones se ha visto que el amor más profundo es el que tienen los hijos por los padres. Y es tan profundo que un hijo es capaz de renunciar a su propio crecimiento, capaz de enfermar, incluso capaz de morir, porque sus padres estén bien y estén juntos. Y al principio esto nos parecía una idea bastante confrontante, bastante dura, pero lo hemos podido comprobar, ¿no?, a lo largo de estos años, con muchas de las experiencias que comenta Bert Hellinger en sus talleres, y nosotros en los propios talleres que hemos hecho podemos ver cómo en el caso de un hijo que presenta un síntoma, que puede ser un síntoma físico, un síntoma mental, o puede ser una conducta alterada, todo esto siempre nos habla de la relación con los padres. Y siempre que lo vemos, siempre que vemos el síntoma, atendemos la relación con los padres y siempre ha habido una correspondencia directa, visible, muy patente, ¿no? Y en cuanto el síntoma es más fuerte, el conflicto y la crisis que está viviendo la pareja es muy, muy evidente. Entonces así que se va constatando esta idea de cómo los hijos tienen este amor tan profundo que no está filtrado por ninguna idea, es decir, ellos responden de una manera total ante estas amenazas de que sus padres se separen o de que uno de ellos esté mal, pero también a nivel sistémico, cuando uno de los padres no ha enfrentado algo, no ha decidido enfrentar algo que está ahí como parte de su destino, un hijo podría decirle desde su inconsciente: yo lo vivo por ti, papá, para que tú no lo tengas que vivir, o yo igual que tú. Y en la transgeneracional lo que vemos es que a veces esto que no puede vivir el padre o la madre, no lo puede enfrentar, ha sido a veces en gran parte porque sus propios padres no lo pudieron enfrentar y ahora le ha bajado a estas personas y lo tienen que enfrentar. Entonces es una doble complicación y pareciera que el hijo sale ahí muy heroico y dice: yo lo resuelvo, yo lo vivo por ustedes, yo por ustedes. Y es un amor ciego porque no podrá resolverlo por sus padres, porque no le toca, pero sí podría hacer el sacrificio, incluso un sacrificio que le arruine parte de su vida, y ni va a resolverlo, ni sus padres, ni eso de que sus padres no lograron hacer, lo podrán hacer, o sus abuelos, o sus bisabuelos. Y entonces nadie gana en este amor ciego. Diría Hellinger, en el amor ciego todos pierden y no se resuelve nada. De ahí viene otra vez esta necesidad tan importante de que si uno ha decidido ser padre, o si ha sido padre sin tener una decisión muy consciente, pero ya está el hecho ahí, es decir, ya existe esta relación, ya nació, pues, tenemos una responsabilidad muy importante, muy muy importante, con la persona, con el hijo que tenemos acá, pero también, y yo lo digo, se los digo a las personas que van a los talleres sobre padres, pues tenemos una responsabilidad con la sociedad, es decir, ¿qué tipo de hijo o qué tipo de ciudadano vamos a entregar a la sociedad? ¿No? ¿Qué estamos haciendo para contribuir a que este país sea mejor, preparando, o cómo los preparamos, o cómo les ayudamos a ellos a ser los mejores ellos para poder aportar algo en su vida ya de adultos? Y es una responsabilidad importante, porque esto nos llevaría a meternos en un trabajo muy profundo para liberar sobre todo aquellas cosas que los hijos están dispuestos a vivir por nosotros, ¿no? Todos los eventos traumáticos que nosotros no decidimos resolver, todos los mandatos que nosotros no decidimos transformar y solo pasamos de generación en generación, todas estas creencias que pueden ser muy limitantes, pero que no me atrevo a cuestionar, todas estas proyecciones de lo no logrado y que no me atrevo a resolver, es un acto, un poco cruel decirle a mi hijo, pues, mira, no lo voy a hacer, pero tú
tienes tantas ganas, eres más joven y tienes una posición incondicional hacia lo que yo, o lo que me hace sufrir, te lo paso. Tú podrás hacerlo, y aunque el resultado es casi del 99.9% de que fracases, yo te lo paso porque no lo quiero resolver, porque no lo quiero mirar, porque no me interesa. Y es muy duro, pero es una condición muy común, o sea, que los padres de repente no queremos enfrentar lo que nos toca y no miramos si alguien más lo tiene que ver o si alguien más lo tiene que resolver. Entonces, con estos nortes yo quisiera invitarlos a la reflexión de, bueno, en el caso de que sean padres, pues entender qué es lo que le están pidiendo a sus hijos que hagan, que sean o que piensen. ¿Qué tantas oportunidades le están brindando para que él encuentre su camino interno? Es decir, una cosa es que yo le diga todo lo que tiene que hacer porque yo creo que es lo que tiene que hacer, y otra es que le presente yo las alternativas de aquello que creo le puede ser útil en la vida, y cómo le puedo ayudar a que él vaya seleccionando, cómo hago este camino interno. Bueno, sabemos desde la sistémica que un recurso es yo me atiendo mis propios asuntos, y a eso le va a dar la entrada para entender que hay un espacio necesario para mirar adentro de cada quien como un momento vital en la vida. Es decir, todos necesitamos un espacio para mirar adentro tantas veces como sea necesario, y la medida en que más lo ejercitamos, pues el camino será más fácil. Pero si yo no sé que este ejercicio existe y que es un ejercicio que me nutre, pues pocas veces lo haré. Como padre no bastará que se lo diga, será mucho más fuerte que él vea o que ella vea que yo lo hago constantemente, que yo me doy esa oportunidad. Entonces, cuestionarse un poco de qué le estoy dejando a mi hijo, qué cosas no he resuelto yo, qué cosas están ahí presentes en mi vida y que desde la mirada transgeneracional va a quedar pendiente si yo no me atrevo a resolverlo, y cuestionarme, o sea, ¿qué tan dispuesto estoy a dejarle esto a mi hijo o a los hijos de mi hijo o de mi hija? Esto que ahora tengo que resolver, esta relación de pareja que no me atrevo a enfrentar, a esta condición de ruptura inevitable en mi pareja que no me atrevo a enfrentar, a este enojo profundo que tengo por mi padre porque se fue y no hizo y no me dio, a esta amargura que tengo con mi madre porque me tomó como su pareja emocional cuando yo era pequeño y ahora me siento muy enojado. ¿Qué cosas no decido resolver y prefiero mantenerme en este espacio de que la vida me haga justicia, de que yo siga siendo víctima de esto para justificar mi hacer y mi no hacer? Y que me dé cuenta que es estoy armando una herencia hacia los que vienen. Y después entender un poco que el mayor gozo va a salir precisamente de ahí, cuando yo enfrente mi vida y decida crecer. ¿Qué le falta a mi vida? ¿Qué necesito? ¿Cuál es el paso que sigue? ¿Cómo mejoro lo que hago? Sea lo que sea o en los ámbitos en donde me mueva. Hemos visto cómo verdaderamente es como si un hijo esperara a mirar la plenitud de sus padres para darse permiso él de vivir en plenitud. Es como si en ese acto pudiera entender que la vida tiene un sentido muy claro y que es ser uno mismo y sentirse bien por ser quien es, darse oportunidad, tener la compasión más grande hacia uno mismo, ¿no? Y poderse dar oportunidad de caerse, de levantarse, de equivocarse, de avanzar mucho, de retroceder y de decir estoy contigo, o sea, decirse uno mismo estoy contigo así como eres, no hay nada que cambiar, así como eres yo estoy contigo, en un acto de amor profundo. ¿Cómo llegamos hasta allá? ¿Cómo hacemos que nuestros hijos vayan hacia ese lugar? Y bueno, creo que esa es tarea de todo el tiempo, de toda la vida, y como padres no terminaremos de ser padres aunque nuestros hijos hayan ganado la autonomía. Y en este vínculo muy profundo que tenemos hijos y padres, va a percibir mi hijo o mi hija
si yo tengo 60, 70 años y ella tendrá 40 o 50 años, va a percibir, aun cuando no estemos juntos, va a percibir cómo yo puedo estar en plenitud y a gusto y en mi vida, como una forma de que ella pueda seguir en ese camino. Quiero comentarles un aspecto muy, muy importante acerca de los hijos, y que creó una de las grandes controversias cuando Bert Hellinger empezó a venir a México y que empezó a hablar de este tema, y que es un tema que, bueno, ahora se habla más fácilmente, pero en aquel entonces era más difícil, y que tenía que ver con los hijos no nacidos, con los abortos. ¿Por qué? Porque en una familia, los hijos que no nacen, los abortos, tienen una fuerza y un vínculo con los que siguen, es decir, con los siguientes hijos, y un vínculo profundo con los padres. Es una condición muy, muy desafiante para las familias. En el aborto, bueno, hace tiempo parecía que esta condición, bueno, no parecía, esta condición era algo que difícilmente se ventilaba o difícilmente se decía, era algo muy oculto, pero es una condición que genera mucho dolor en muchos sentidos, y que a nivel sistémico, esta memoria del clan registra a todos los que han sido engendrados, a todos. De ahí que tienen un lugar en el momento en el que han sido engendrados. Y reconocerlo genera bastante fuerza a los integrantes de esa familia. Pero no reconocerlos tiene unas consecuencias también muy importantes. Hemos visto que una de las condiciones básicas para el crecimiento personal y en lo transgeneracional es nuestra capacidad que tenemos para incluir, y sobre todo incluir a los que pertenecen. Es decir, todos pertenecen, entonces hay que hacer el ejercicio de inclusión, aun cuando no estemos de acuerdo con cómo fueron, qué pasó, qué hicieron, etcétera. O en este caso, aun cuando no hayan podido nacer. Porque si no lo hacemos, la memoria, la conciencia del clan lo que va a hacer es percibir que se está excluyendo a alguien. Y si se excluye a alguien, debe haber un momento de compensación para poderlo reincluir. Y en este sentido que se vuelve tan crítico, porque las maneras de reincluir, en este caso a alguien que fue abortado, van desde tomar al inmediato siguiente, es decir, el hijo que sigue inmediatamente después estará en deuda con el que estuvo antes y fue abortado. ¿Por qué está en deuda? Porque este anterior le abrió el camino en algún sentido para que él pudiera llegar después. Y este agradecimiento, basado en un amor muy profundo entre hermanos, no puede disolverse si antes no es reconocido. Hemos visto muchos casos como un hijo no alcanza a encontrarse así, a realizarse. Hay una falta, hay como si algo estuviera incompleto en sí mismo, hay como un vacío, hay como una mirada a otro lugar que le desvía la atención de la vida. Y en una constelación es muy claro cómo este hijo, al ser representado, está mirando al que no nació. ¿Y por qué lo mira? Porque el que no nació ha quedado excluido, y al ser excluido demanda ser mirado. Si sus padres no lo miran, el hijo siguiente lo hará, y la repercusión, digamos, el efecto que hay en su vida es que no tiene tiempo para mirar su propia vida porque está mirando al hermano que se fue. Y es un acto de amor, pero no va a lograr la reconciliación o que se incluya otra vez, ni va a lograr que sus padres lo miren. Entonces puede pasar ahí el resto de sus días. Ahora, en el aborto, la condición que registra el sistema, la conciencia familiar, es que es un acto donde alguien perdió la vida. Técnicamente es un asesinato. Alguien se deshizo de la vida de alguien. Fuera de todo juicio moral, ese es el acto por sí mismo. Ahora, en la conciencia familiar no funciona desde la moral, más bien desde la inclusión o exclusión. Entonces, ante este acto, los padres pueden tener o podrían acercarse a reconocer que el hijo no está, ¿no? Que este fue un acto que se decidió
aun cuando a veces se piensa que no se decide, siempre hay un espacio último de decisión, y que esto no los hace ser ni mejores padres, ni peores padres, ni un buen ser humano, ni un mal ser humano. Esa condición y lo que sucedió en ese momento era lo más que se podía hacer, y eso basta, porque de ahí se puede reconocer al hijo para decirle: tú también perteneces a esta familia. Lamentamos mucho el que no hayas podido nacer, pero tú perteneces. Y algo que se ha descubierto es que a veces, o muchas veces, este aborto jugó una condición muy importante para que la pareja pudiera continuar. Es un acto de amor muy profundo visto desde lo sistémico. Y el poder que los padres lo identifiquen como este acto y agradecer y decirle a este hijo: tú perteneces y siempre vas a pertenecer, no solo hacen que a nivel sistémico el que no nació ocupe un lugar, un reconocimiento, sino que le da fuerza a los hijos que vienen y sobre todo le da fuerza a la relación de pareja. Algo que se ve muy frecuentemente es que después de un aborto, las relaciones de pareja se fracturan. Y a veces la fractura es tan importante que no volverán a restablecerse como pareja. El hombre lo podrá ir viviendo a través de la pérdida de su capacidad de trabajo, es decir, tal vez no puede, no encuentra, no logra la realización en su trabajo y empezará a disminuir. Y en el caso de la mujer, pues empieza a haber esta, digamos, limitante para realizarse como pareja con esa pareja. Y es una condición que es muy dura, porque entonces nos hablaría de que, siendo tan común pasar por un aborto, pues bueno, muchas parejas estarían en esa condición, o muy cerca de esta condición. Pero es algo que vemos con mucha frecuencia. No es tan fácil poderse reponer de esta fractura. Sin embargo, desde la sistémica se ve claramente que el asunto de reconocer el acto cuando se ha abortado y de reconocer a quien se ha abortado como parte de la familia, esta reinclusión es de mucha fuerza, es muy importante y es de gran alcance. Entonces, Hellinger, pues bueno, fue criticado al margen de todos los debates que pueda haber acerca del aborto. La idea principal aquí es: todos tienen un lugar en el clan, todos, hasta los que no han nacido. Reconocerlo le da fuerza a todos. Yo les sugiero como ejercicio, pues bueno, tal vez lo más, digamos, lo más profundo o lo más adecuado sería pues un ejercicio de introspección muy profunda, o sobre todo una constelación donde se pueda dar lugar a quienes no nacieron, pero para avanzar en este acercamiento, porque al final es un acercamiento muy íntimo. Si se encuentran en esta condición de haber abortado 1, 2 o 3 hijos, este ejercicio es muy simple, pero es muy potente, y consiste en visualizarlo, ¿no? Si lo va a hacer la madre o si lo va a hacer el padre, si lo van a hacer los dos, lo pueden hacer, cada quien hace el suyo, pero en acuerdo de que lo van a hacer. Pero bueno, tal vez uno no esté muy disponible para hacerlo, uno puede hacer el ejercicio por ambos padres. En mi caso, yo puedo hacer el ejercicio con los hijos que fueron abortados en mi pareja, aun cuando mi ex esposa no esté de acuerdo, no se entere, etcétera, porque ella y yo tenemos un vínculo como padres que no va a terminar nunca y que es para toda la vida, y que por comunidad de destino yo puedo, a través de un ejercicio donde evoco la comunidad de destino, hacer algo por nuestros hijos. Y el ejercicio consiste en poder mirar, si es que lo sé, cuántos, 1, 2, 3 abortos que sean, mirarlos y entonces imaginarlos a los 1 o 2 hijos o al hijo. Tal vez no supe nada más porque fue un aborto muy temprano, tal vez fue un aborto más tardío y entonces tuve más datos. Bueno, conforme a los datos que tenga, poderle mirar, ¿no? Les sugiero
un estado relajado, meditativo, donde puedan sin interrupciones hacer esta visualización, mirar a este hijo que no nació o a esta hija, la sensación es muy importante la que ustedes tengan, y decirle: querido hijo, querida hija, ahora te veo y me doy cuenta que formas parte de esta familia. Te reconozco como la primera o como el primero. Y a partir de hoy, tú tienes un lugar en esta familia. Tu madre y yo te reconocemos como nuestro hijo. Y traten de percibir otra vez, a través de su cuerpo, la sensación que existe con esta inclusión tan profunda y tan amorosa. Y percibir también la reacción que hay del hijo al ser incluido nuevamente. Y regresando a este momento, este ejercicio lo pueden hacer con 1, 2 o 3 hijos, los que ustedes identifican, los que ustedes sepan que fueron los abortos, y genera mucha paz, mucha tranquilidad, una inclusión muy profunda, pero a los hijos que siguen o a los hijos que se han quedado les brinda un espacio para crecer muy importante. Es como si en ese momento le dijéramos a los hijos, a los que sí llegaron: no es necesario que tú cargues con esto, no es necesario que tú quieras reemplazarlo o a reemplazarla, no es necesario que tú sigas su vida, porque tú tienes la tuya. Y finalmente quiero comentarles un ejercicio de mucha conexión para sus hijos en la actualidad, sus hijos que sean niños o sean adolescentes o sean adultos, o sean ya muy adultos, no importa la edad que tengan sus hijos. Este ejercicio es particularmente de mucha potencia, es muy sencillo y se puede hacer cuantas veces sea necesario o se quiera. Cuando los hijos están en una adversidad, este ejercicio es muy útil. También, si ustedes tienen nietos, pues con los nietos es un ejercicio fabuloso. Y consiste en lo siguiente: otra vez en estado meditativo, hago un par de respiraciones, y entonces traigo a mi mente la imagen de mi hija, y dejo que se me aparezca en la edad en la que se me aparezca. Y después miro a su madre y me miro a mí, cómo nos fundimos los tres en un abrazo. Y mi sensación está totalmente presente en el abrazo que está sucediendo. En cómo absorbe, cómo penetra, cómo brinda, cómo genera una sensación térmica ese abrazo, cómo la respiración también da una respuesta, incluso cómo el latido de mi corazón genera un ritmo muy especial. Cómo este abrazo profundo nos remite al primer abrazo que recibimos de nuestros padres. El que yo recibí, el que recibió la mamá de mi hija y el que recibió mi hija de nosotros. Y pueden quedarse en este abrazo unos minutos, tanto como esta sensación pueda ser alargada, y será un verdadero bálsamo para ustedes y para sus hijos. Quiero despedirme invitándolos a nuestro taller que tenemos el día domingo sobre la obesidad, domingo 23 de septiembre. Tenemos preparado un taller con visión sistémica de esta condición que, si bien no es una enfermedad, sí es una condición multifactorial
y que, bueno, aunque en cada caso los factores se presentan de distinta manera, hay una base estructural que es sobre la cual trabajaremos. Es muy interesante. Es un taller también donde no necesariamente tengo que estar con un sobrepeso muy evidente para poder asistir, dado que puedo trabajar en la condición de obesidad que se está presentando en mi clan, o que tiene mi hijo, o que tiene mi pareja. Entonces también puedo ayudarle a través de yo tomar el taller. También hay una serie de dinámicas que nos pueden ayudar y que aun cuando la condición de sobrepeso no sea muy alta y apenas se esté ahí presentando, pues con estos ejercicios será una manera de reconciliar y de poder ir haciendo este trabajo. Es muy interesante cómo los factores asociados, vistos desde lo sistémico, empiezan a interrelacionarse y van generando esta condición. Haremos ejercicios sistémicos, por supuesto, en relación a esta situación, y bueno, pues con una serie de recomendaciones que podrán llevar después del taller. Precisamente, digo, vamos a trabajar la base estructural, pero a partir de ello hay que seguir haciendo cosas. Pensamos que ya como con una mente o con una predisposición o con una ligereza, porque en lo estructural se habrá trabajado y lo demás quedará pues ya en el terreno de lo cotidiano, en el terreno de la presencia. Tenemos también ahí un par de ejercicios pues bastante útiles que les van a ayudar en ir atendiendo esta situación. Nosotros pensamos que este es uno de los mejores momentos para tomarlo, aventarse a la aventura y proyectarlo para los siguientes 90 días como un asunto de vital importancia. Para este caso consideramos que como no es una condición que a veces, o más bien es una condición que a veces nos rebasa a nuestra fuerza de voluntad, estamos planteando un monitoreo para los asistentes que nos permita ir acompañándolos después del taller, para que, bueno, sabemos que puede haber en muchos momentos pues la necesidad como de retomar, reafirmar, hacer algo, quizás un ejercicio y volver a tomar aire para continuar con esta transformación. Finalmente, la obesidad como una enfermedad nos trae un mensaje de potencia, un mensaje de reconciliación, un mensaje de llamado a la vida. Y si ahora atendemos por lo que sea, hemos atendido o atendemos este llamado como algo profundo, pues les sugiero que sigamos esta oportunidad. Es el domingo 23 de septiembre, 10 de la mañana, 10 a 6 de la tarde. Estamos en la colonia del Valle, en la colonia Condesa, muy cerca del Metrobús Chilpancingo. Yo les sugiero pues que nos llamen, porque tenemos cupo limitado, es un grupo no muy grande, y bueno, podamos ahí apartar su lugar para ustedes. Pues con esto me despido, dándole las gracias, esperando que tengan muchísimas oportunidades de los mejores aprendizajes esta semana, de una manera muy armoniosa y amorosa, en sintonía con lo que su vida y la vida de todo su clan les depare. Y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.